Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Mairus TV. Mairus TV. Desde Guayaquil, Ecuador. Para el mundo. ¿Qué tal, amigos de Mairus TV? Siempre es un gusto reencontrarnos cada miércoles al mediodía, precisamente para transmitirles toda la información que tenemos acá sobre temas que son muy relevantes para todos ustedes. Gracias por seguirnos, por sus recomendaciones también. Y hoy, junto a Brigitte Morán, que ya está con nosotros, tenemos un tema muy fuerte, donde vamos a hablar, dar nuestro punto de vista, es religiones, el negociado de la fe. ¿Qué tal, Brigitte? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jote? Toda la audiencia de Mairus TV, bienvenidos aquí a Eleven Show. Increíble el tema que vamos a tratar y muy controversial en el mundo del cristianismo, en una de las etapas de las religiones también, que se basa el famoso diezmo, que se lo puede catalogar así. Exactamente. Y alguna vez, Brigitte, yo le preguntaba precisamente a un pastor, a una persona que también estaba estudiando para ser pastor sobre este tema, les consultaba si realmente está en la Biblia el tema del diezmo y ellos me supieron explicar que sí, que en la Biblia se habla precisamente del diezmo. Entonces ahí es donde empieza la polémica, me atrevo a decir yo, con todas las religiones, no solo con una. Correcto. Donde se empieza a distorsionar este tema del diezmo porque hay muchas veces se habla, se escucha de que mientras más grande sea el diezmo, mayor es la fe. No, mientras más grande sea el diezmo, mayor es la bendición. Así es, correcto. Yo creo, en lo personal, nosotros nos basamos a una línea cristiana, porque hay diferentes tipos de religiones, católica, aquí en Ecuador que conozco, católica, cristiana, testigos de Jehová, bueno, en muchas las categorías. Pero aquí se basa que sí hay un mandamiento que lo escribe uno de los profetas que fue enviado para realizarlo de la Biblia, que es obviamente lo del 10% de tus ganancias, diezmar o honrar a Dios de cualquier tipo de categoría. Pero no específicamente es de coger y dar el dinero a las iglesias, porque no hay uno de esos párrafos que dicen en la Biblia, es decir, da el 10% a la iglesia, para los pastores, para toda la contribución. No, el 10% que sea honrado para Dios. Si nos vamos a la historia, antes de Cristo, después de Cristo, antes no se llamaban iglesias, se llamaban templos, antes se llamaban también tabernáculos, donde lo que hacían los judíos o los que vivían en Israel era coger la mejor cordero, la mejor oveja e irlo en este caso, ofrendarlo. En ese caso, ofrendaban y eso era su ofrenda ante Dios, por la fe que ellos tenían para que Dios escuche sus oraciones. Sí, hay una parte de la Biblia muy interesante que es la historia del profeta Samuel. Lo vi muy de cerca esta historia, y donde hablaba en ese tiempo que la gente cree mucho en Dios, cree en ese tiempo, porque nosotros venimos de descendencias, recordar a las personas hoy en día, creían mucho en Dios, pero había ese diezmo que ellos iban con las semillas, con el oro, con la mirra, con los corderos. Hubo en el tiempo de Samuel, hubieron que en este caso vienen a ser los sacerdotes, cogían todas esas ofrendas y las utilizaban de una manera incorrecta, donde las personas alrededor apreciaban eso y comenzaron a perder la fe. Mira, estamos hablando de la historia que no se basa en la actualidad, como uno pierde la fe. Viene de historias cuando tú eres malintencionado con las ofrendas, que no siquiera son del humano, sino son de Dios.
Y pasó, en la historia de Samuel pasó algo garrafal en esa historia cuando el profeta mayor, el sacerdote mayor tenía unos hijos que eran promiscuos, se acostaban con la mayoría de las personas nativas que estaban ahí, de las chicas, las violaban. Era una situación de pecado latente, donde los judíos se daban cuenta que eso era incorrecto ante los ojos de ellos y de Dios. Cuando ellos dejaron de donar o de dar sus ofrendas, quitaron y vinieron las peores catástrofes en esa época. No solamente en esa época, después de Cristo, antes de Cristo y en la actualidad. Cuando tú no ofrendas de una manera correcta y tú recibes esa ofrenda, vas a los lineamientos de Dios, espiritualmente pueden pasar cosas terribles, Jota. O sea, hay que saber bien explicar por qué hay que ofrendar y a qué se debe esa ofrenda. No malgastarla o malintencionarla porque vienen cosas que no se crean para la persona que tiene fe, sino para la persona que lo recibe y lo trata de una manera incorrecta. Claro, y ahí vienen muchas interrogantes, ¿no? Y ya que tocaste el tema de la historia de la Biblia, también hay un escenario que es un ejemplo muy claro de lo que realmente era la ofrenda. Se habla mucho de esta historia, creo que es Abraham. El diezmo. O Moisés, de Abraham, que se va a la montaña con el hijo. Moisés, ¿verdad? Que se va a la montaña con el hijo, precisamente a hacer la ofrenda a Dios y llevan una oveja. Y resulta que cuando ya precisamente iba a ofrendar a la oveja, Dios le dice, no, yo quiero que la ofrenda sea tu hijo. Porque él quiso realmente conocer realmente hasta qué punto era el nivel de fe que tenía por Dios. Y aunque le dolía en el alma, él aceptó hacer lo que Dios le había pedido. Ya, es Abraham. Es Abraham. Sí, Moisés, y ya cuando Abraham lo tenía a su hijo. Moisés abrió Exacto, el río. cuando Abraham ya tenía a su hijo precisamente acostado para hacer el sacrificio, vino, según la historia bíblica, apareció un ángel a decirle que no, que simplemente era una prueba que le había puesto Dios, porque realmente esa era la ofrenda, ¿verdad? El poder hacer algo realmente con fe, Lo que pasa aquí, Jota, que en realidad cuando tú tienes una fe, o sea, y lo hablo en nivel personal, o sea, hay algo en ti que se mueve muchísimo cuando hablamos de cristianismo, cuando estás alineado a esos pasos correctos de Dios. Porque una cosa es estar alineado y otra cosa es creer en Dios y otra cosa es solamente leer la Biblia o ya dedicarse 100% a la concentración de dar la palabra. Es que lo que hacemos actualmente, lo que hacen actualmente los pastores y donde crean masas, incluso me voy un poquito más allá de lo de la conversación para llegar al centro. Me leí hace unos años atrás que decía un libro que los pastores hoy en día tienen el mejor poder de la palabra. O sea, el poder de la palabra de convencerte, el poder de la palabra de coger y enseñarte y mover masas, como lo hizo Hitler. Claro. Entonces, es una masificación súper grande hoy en día en el cristianismo por la cantidad de escenarios que se ven en la actualidad, por las situaciones que está creando el hombre también, el nivel de la maldad. O sea, va a un punto muy importante, a dónde llega el nivel de tu fe, pero tu fe tiene que alinearse a base a las creencias que lo dice un libro que ya viene escrito por alguien que realmente sabe o fue designado a la persona mayor que fue, en este caso, Dios. Claro, el tema es muy amplio, Brigitte. El detalle es que por ser un tema muy amplio y partiendo del tema de la Biblia, por ejemplo, a nosotros nos encanta leer muchos libros, ¿no? Pero cuando se trata de leer la Biblia, no simplemente es leerlo. La Biblia hay que saberlo interpretar. Correcto. Yo este tema siempre lo toco con mis alumnos porque me dicen, yo sí me he leído la Biblia 2, 3 veces al revés y al derecho. Y les he preguntado, ¿y qué has entendido de la Biblia? Nada. Obvio, no entendiste nada porque la Biblia hay que saberla interpretar porque les daba un ejemplo. Por ejemplo, si tú leíste Corintios, ¿ya? Pero resulta que no toda la respuesta está en ese libro. Tienes que acudir, te pongo como ejemplo nada más, a Marcos o a San Juan para encontrar la respuesta completa de lo que está acá. Eso es la Biblia. Es más o menos como un ajedrez.
¿Cómo vas a ir? Que tienes que ir buscando la respuesta correcta a dónde te tienes que mover. O sea, los versículos a dónde se llevan con el otro que es interpretado. Ahora, la pregunta del millón es, ¿en qué momento se empieza a distorsionar esto? Porque hay muchas iglesias que empezaron de la nada y gracias al diezmo, oh sorpresa, tienen tremendos edificios con cámaras de última tecnología y la pregunta del millón es, ¿por qué? Y vuelvo a insistir, ¿por qué los pastores tienen un estilo de vida de un nivel muy alto en comparación con los feligreses gracias precisamente a este tema del diezmo? ¿En qué momento se empezó a distorsionar no el diezmo, sino la fe? Porque le estás, en cierta forma, enriqueciéndote a costilla de la fe de los feligreses, pero obviamente para convencerlos a ellos necesitas, como tú dijiste hace un instante, poder tener la capacidad de no solo de mover masas, sino de convencer que tu discurso cristiano es el correcto. Así es. ¿Sabes qué? Así como tú decías de los alumnos que le preguntabas del nivel de qué entiende sobre la Biblia, así también ha sido una Brigitte Bonan que ha comenzado, ha asistido a iglesias, ha vivido también una experiencia también con su diezmo, que más adelante la voy a contar. Pero también me he leído la Biblia y es saber interpretarla. Tienes toda la razón. Continuo tienes toda la razón. Pero hay algo muy importante que quienes saben interpretarla a un nivel más allá de solamente leerla, tú vas a entender que en sí eso debe pasar. O sea, todas las situaciones que ha pasado en el mundo está escrito en la Biblia. Parece algo sorprendente, claro, Jota, pero no cada situación que pasa en la tierra está escrito en sus años de 5.600 años atrás o lo que sea en la actualidad, todo está escrito. Así como también está escrito que nosotros debemos asistir a dar nuestras versiones, nuestros pecados y cualquier tipo de consecuencias que no estén bien a los ojos de Dios a la iglesia o hacer una iglesia específicamente en tu casa como un cuarto de poder para que tú rindas cuentas al Ser Supremo que es Dios, porque Él ha sido el creador de todo el universo. Ahora, cuando tú me preguntas qué se basa al enriquecimiento que han tenido estas personas, o sea, no está nada mal que se enriquezcan, sino por base a la fe o a la creencia que tienen a nivel de la creación, porque en la Biblia sí está escrito que van a haber falsos profetas, ¿correcto? Pero así también como falsos profetas, hay personas de fe, hay personas idóneas que Dios los ha creado a medida que pasen un proceso. Para nosotros, el pueblo, como lo hacía el pueblo de Israel, que ponía un líder, Dios, en ese tiempo, donde se tenía una comunicación mucho más directa con esta persona que tenía características especiales para Dios, para que pueda liderar y pueda transmitir su palabra, que lo hizo antes, lo hizo durante el proceso que fue su hijo Jesús y después de su hijo Jesús, que conocemos todas las historias que es Abraham, Moisés, Samuel, o sea, hay muchas, pero así como el líder hoy en día de la iglesia, que lo vemos, que está enriquecido, porque en los tiempos de antes tú veías solamente ovejas, tú veías una cabaña nomás de una choza, que era una de las mejores porque era base al diezmo que daban los judíos, pero era una honra hacia esa persona, porque honrabas que esa persona te transmitiera la palabra de Dios. En la actualidad es lo que pasa, que hay muchas personas que lo vemos de una manera que no es la correcta, cuando este tipo de personas llevan el diezmo a nivel ya de comprarse, que lo vemos mal, no sé, yo en esa categoría no lo veo mal, ya te voy a explicar más adelante por qué, que lo vemos que el pastor viene con el carro del año, que vemos al pastor que se compra una casa aquí nomás, aquí en el mejor lugar de la zona de Guayaquil, que puede ser Mocolí, que lo vemos al pastor que tiene edificios, que lo vemos al pastor que arregló la iglesia más bonita. O sea, base el diezmo te da eso, porque una u otra manera, es mi forma de pensar, trabaja para algo, fue alineado para algo. Déjame terminar la idea, Jota, pero lo específicamente aquí,
es cómo administres ese dinero. Porque recuerda que la iglesia también es una empresa, así como lo hablábamos con la familia. La iglesia, si van 100 personas y dan el diezmo de $1, ¿cuántos son en una hora? $100. Si van tres reuniones en la iglesia o 4 misas, como lo quieran llamar, ¿cuántos son al día? $400. Y si lo haces a la semana, multiplica todo eso así de 10 centavos, porque ojo, el diezmo no es que te obliguen, es tú lo que te nazca a ti. Pero si tú puedes dar lo que manda Dios, que es el 10%, bienvenido sea, porque no te lo da el hombre, las bendiciones te lo da el de arriba. Solamente lo único importante aquí es que tú cumplas lo que basa a una palabra. Bueno, yo tengo varias interrogantes. Primero, ¿a dónde va el diezmo de las personas que entregan en la iglesia, que van con fe precisamente? Van con fe, no precisamente con fe al pastor, van con la fe hacia Dios. ¿A dónde va ese dinero? Segundo, tú tocas un ejemplo muy claro. Si hay 100 personas y hay $100 producto del diezmo, bueno, ok, ese dinero se lo utilizó para cosas básicas que necesita la iglesia. Perfecto, está correcto. Pero cuando ya vamos a hablar de cantidades exorbitantes, mi pregunta, y cuando yo desconozco algo, yo no tengo miedo en decir, desde mi ignorancia, ¿verdad? Está bien. Desde mi ignorancia, Correcto. yo pregunto, ¿lo correcto no sería que esa cantidad exorbitante de dinero se distribuya, por ejemplo, en obra social y no que todo vaya a manos del líder de la iglesia o pastor de la iglesia, como lo quieran llamar? Porque hay muchos casos. He visto a través de redes sociales, por ejemplo, hay pastores evangélicos en diferentes partes del mundo donde les dicen a sus feligreses, el diezmo ahora tiene que ser un poquito más alto porque necesito comprarme un avión, porque Dios me dijo que tengo que recorrer el mundo llevando su palabra. Entonces ahí hay una manipulación de la fe, ¿verdad? Y hay una forma distorsionada de lo que realmente es el diezmo con los feligreses, porque eso de decir, tienen que subir un poquito más el valor del diezmo para que yo pueda comprarme un avión para recorrer el mundo porque Dios me pidió que debo llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Para mí eso es molestoso. Más que molestoso, para mí esa es la mentira más grande que puedan tener un líder religioso. O sea, sí he visto falsos pastores, falsos profetas, pero llegar allá a la exageración, como tú lo dices, Jota, sí como que a uno como que lo desilusiona, como que uno se siente, dice, ¿a dónde están llevando a la religión este tipo de personas? ¿Sabes qué? Hay un ejemplo clarísimo que lo vimos aquí en la tierra, que era Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, y se lo ven en las películas, o sea, no tienes que buscar más allá, incluso puedes leer para entenderlo mejor. Cuando Jesús daba la palabra, Jota, era una persona, se ven las características incluso en la película, era una persona tan sencilla, tan humana, que si comía uno, comían todos. Exacto. ¿Correcto? Si alguien lo quería honrar o lo quería tocar, dejaba, pero él ¿qué hacía? Replicaba esa honra que le daban, ¿verdad? O cuando alguien le donaba más allá, él que cogía, llevaba y lo llevaba a otro pueblo si en el caso necesitaba. O sea, ahí está el ejemplo más claro en dar la palabra de su propio padre. O sea, no llevarlo, incluso hay versículos en la Biblia donde él explica que cómo debe ser estipulada la palabra de Dios. Pero como las cosas van cambiando y todo se va modernizando y la gente hoy en día no estudia más allá, porque una cosa es ir a la iglesia, ojo con esto, una cosa es ir a la iglesia, escuchar al pastor y te sientas tan tranquilo por las palabras del hombre, pero otra cosa es entender lo que te manda a hacer Dios, entender lo que te dice una Biblia o entender lo que te dice un libro donde está cada una de las categorías de vida, cómo debe estar direccionado hacia los caminos de la fe. Ese es otro punto. Las cosas no son de ir a la iglesia y solamente erradicar tus pecados porque vas a la iglesia y escuchas al pastor. Escoger y actuar sobre una manera correcta base a los mandamientos que ya están escritos. Por eso es que tenemos este tipo de errores en la actualidad
que no lo veo mal, ojo con esto, yo no estoy diciendo que están enriqueciendo a los pastores, no he dicho en ningún momento. Estamos diciendo que valoramos a los pastores y los honramos por el trabajo esforzoso que hace. Pero si este pastor o esta X iglesia o esta X identidad van a coger y van a manejar esos fondos de una manera equivocada, ahí es el error. Pero también algo aquí muy claro, Jota, quien hace cosas y se basa en la palabra de Dios y la gente, el mismo pueblo no la ve que están haciendo mal, tarde o temprano eso sale a la luz y tarde o temprano el castigo divino se hace presente aquí en la tierra. Ojo con eso. Eso no es cuando te mueres, es aquí en la tierra. O sea, aquí nada está, decía mi abuela, nada está oculto. Eso es muy cierto. Ahora, yo voy a partir desde un punto muy importante. Yo no tengo religión, partiendo desde ese punto. Yo creo en Dios por sobre todas las cosas, pero yo no creo en ningún tipo de religiones por una simple y sencilla razón. Porque incluso en la Biblia mismo dice que para creer en Dios tú no necesitas ir a una iglesia. Suficiente con hablar con Dios en tu casa, en tu cuarto, que incluso puedes hacer una iglesia, a manera de metáfora lo dice, puedes hacer una iglesia debajo de una roca. ¿Ya? Eso lo hizo Jesús. Pero, ¿qué es lo que más hay en el mundo? Hay cualquier cantidad de iglesias y que todas tienen un mismo objetivo, obviamente, hablar de la palabra de Dios, de diferentes formas, de diferentes maneras llegar con el tema de la fe, pero todos tienen un común denominador que es el diezmo y donde vuelvo a insistir porque el líder de la iglesia tiene que tener un estatus de vida mejor. No todos. Que los feligreses. No todos. Bueno, no todos, pero yo creo que sí, la mayoría tiene un estilo de vida mejor que los feligreses. Hay muchos que hoy por hoy son conocidos como influencers a través de las redes sociales. Hay muchísimos que uno los ve y dice, bueno, pues habla bonito el pastor, dice cosas increíbles, hasta son motivadores, pero si tú analizas un poco más, lo ves que tiene un terno de marca, un reloj de marca, un carro de marca. De hecho, hace un par de años hubo una polémica con un pastor argentino porque supuestamente unos feligreses le regalaron un auto, pero era el auto, no era cualquier carro. Tema de honra. Entonces yo pregunto, ¿la fe tiene mucho que ver con la cantidad de valor económico que tú puedas hacer bajo la excusa del diezmo? Porque aquí viene la otra pregunta, o sea, en la época antes de Cristo, por ejemplo, no existía lo que tenemos hoy, hacían ofrendas, ¿verdad? Sí, correcto. Pero no es que ahí mataban 100, 200, 300 corderos. No, era suficiente un cordero familia para poder hacer la ofrenda y honrar a Dios. Correcto. Entonces, con el diezmo, hoy por hoy que está esto de moda con el tema de las iglesias, ¿en qué momento el diezmo empezó a tener otro tipo de valor para decir, yo voy a dar $100 porque yo voy a honrar a Dios el doble? O sea, en sí debe ser el 10%, ya, no $100. Base a tus ganancias, el 10%, si en este caso pero tú también puedes honrar, como lo hago yo. Quizás yo asistía a una iglesia. Yo daba mi diezmo a la iglesia, yo practicaba aquello, pero una vez vi una intención muy fea de la parte de la iglesia que yo asistía, que di podría decir un producto, el cual era para la iglesia. No era para el pastor. Esa es la pregunta del millón. Eso como que me tocó el corazón, las fibras de mi corazón. Y yo dije, como que no estoy bien ubicada aquí. Y otras cuestiones más, temas personales, que no quiero ahondar un poquito más. Pero no lo vi muy bien y ese pequeño de cosas como que me dio un pequeño fragmento base a mis creencias en Dios. Y entonces yo dije, voy a comenzar a investigarme la Biblia yo misma, a interpretarla yo, no va a ser lo que me dice el hombre, a leerme la historia, porque esto se basa de historia, se basa es que yo digo algo muy puntual que se los voy a decir. Si tú vas encaminada a los caminos de Dios, valga la redundancia, tienes que basarte a un orden. No yéndote por la curva, yéndote un orden. Porque vemos primero que tú andas con la Biblia debajo del brazo y andas predicando en la calle, o andas predicando por teléfono, o andas diciéndole a toda tu familia, pero cuando ya dejas la Biblia,
pasa la vecina X y ya comienzas a insultarla o comienzas a criticarla. Y eso no es así. Eso no es así. Si tú vas a predicar, tienes que predicar con las cosas de ejemplo. Tienes que comenzar y tener una continuidad, no quizás perfecta, porque nadie es perfecto, pero debes alinearte como humano, como ser. ¿Sí me entiendes? O sea, no puedes estar con la Biblia bajo el brazo y ser de una de las peores personas, ser envidiosa, criticar, ser malo, coger y hablar de tu prójimo, coger y estar encantando, molestando a la mujer de tu hermano, o sea, cosas así, situaciones de ese tipo de dimensiones que te digo. O sea, si vas a alinearte y vas a predicar la palabra, hazlo desde el corazón, Claro, más eso, no de... eso es más o menos como las personas que van a misa los domingos. Exacto, exacto. ¿Qué es lo que van a hacer dentro de la iglesia? Pecho. Se van a golpear el pecho, pero están criticando a la de al lado cómo fue vestida, van a criticar al del otro lado que cómo fue peinado. Oye, mira, ahora se viste diferente. Es que ya tiene nuevo marido. Es que por aquí y por allá. Y se olvidaron de realmente cuál es el objetivo de ir a la iglesia. Y obviamente ahí entra una frase muy, muy conocida en la Biblia donde Dios dice, no todo el que se golpea el pecho entrará al reino de los cielos. Así es, o algo correcto. parecido lo dice. Yo no soy evangélico como para decirte textualmente cómo dice la Biblia, pero tengo las ideas claras porque yo crecí precisamente con... Yo vengo de una familia donde hay varias religiones. En mi familia hay católicos, en mi familia hay evangélicos, hay adventistas, hay testigos de Jehová, pero yo siempre me mantuve y me mantengo al margen porque, como te dije hace un instante, yo creo que para creer en Dios no necesitas de una iglesia. Uh-huh. Entonces, tengo la idea más o menos clara, pero esto del diezmo es algo que personalmente a mí no me cuadra. No me cuadra por el tema de lo que te dije hace un instante. Ok, si viene el diezmo, lo correcto sería, perfecto, vamos a levantar la iglesia, vamos a hacer todo lo que se necesita en la iglesia para que los feligreses estén cómodos, ¿verdad? Y para que puedan estar el tiempo que sea necesario. Pero después de eso, desde mi ignorancia, vuelvo a insistir, yo creo que el diezmo debería ser utilizado en obra social. Correcto. O sea, te lo digo personalmente que no todas las iglesias son así. Una que yo he asistido sí lo he visto de esa manera, como tú lo mencionas, pero otras que realmente con lo que tú honras base al diezmo, sí he visto crecimientos dentro de la iglesia y también pastores que son basados a la línea directa de Dios. O sea, hay muchas situaciones aquí, pero es real lo que tú dices. Cuando mi abuela me decía, mi abuela no era de ninguna religión, Jota, y ella me decía, ella tenía siempre la Biblia del lado de la cama de ella. Uh-huh. Y ella me comentaba, y todos los días tú la veías a las 6 de la tarde leer la Biblia, por orden. Por orden, o se veía un versículo de lo que había terminado, o lo interpretaba de otra cierta manera. Pero era todos los días a las 6 de la tarde, de lunes a domingo. Nunca la viste asistir a una iglesia, pero sí recibía a las personas que iban a predicar, independientemente de qué religión era. Y un día sí me dijo, que yo lo interpreto así, un día sí me dijo, la iglesia o las creencias en Dios, tú las haces, uh-huh. Tú eres, más no lo que te diga el hombre, porque el hombre viene atraído del pecado y en cualquier momento puede quebrar ante los ojos de Dios, pero tú eres la única persona que es la que va alineada hacia los caminos correctos si tú lo aprecias así y si tú tienes Dios en tu corazón. No todos tienen Dios en su corazón. Claro. Ojo con esto, no todas las personas se pueden basar solamente por maquillaje que solamente tienen a Dios y no es así. Es un orden, es un orden. Ahí va un punto muy importante. Cuando tú ya te bautizas, dejas ser, interpretando en cualquier religión que hayas o que estés, tú dejas de ser basado en los lineamientos de la sociedad. Voy a ser muy clara aquí. Los testigos de Jehová son una religión muy diferente a la cristiana y a la católica. Que el día, no interpreto mucho y son cosas que incluso he tenido colegas periodistas que estaba trabajando en un medio de comunicación y él me decía, él no compartía los cumpleaños. Nosotros le cantábamos el cumpleaños, ejemplo, a la jefa en ese tiempo, que yo trabajaba en un medio de comunicación, y él se apartaba al momento de cantar el cumpleaños a la jefa. Me llamó mucho la atención porque yo no conocía esta religión. Y me dice, yo no puedo cantar los cumpleaños. ¿Por qué? Él se basaba que eso no lo manda Dios, que nosotros celebremos
fiestas o no lo tengo el tema específico, pero que no celebraban. Ellos no pueden celebrar cumpleaños, no pueden celebrar días especiales como Navidad, Año Nuevo, fiestas onomásticas. Máximo puede ser un bautizo o un matrimonio, que es lo que lo manda la ley o la religión de ellos. Otra muy importante en los testigos de Jehová: puede haber un fallecido y les puede faltar sangre, pintas de sangre. Ellos no pueden donar sangre. Ellos no pueden también tener transfusión de sangre. Cuando yo escucho ese tipo de cosas, yo me pregunto, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Me gustaría que me expliquen, porque he visto esos casos donde mucha gente ha muerto precisamente por ese tipo de creencias, que a mí me parece lo más absurdo, porque una cosa es la fe y creer en Dios, y otra cosa es tratar de alinearse al pie de la letra con lo que diga determinada iglesia. Yo recuerdo de niño, yo sufría cuando llegaba los días sábados, porque, por ejemplo, los adventistas tienen por costumbre ayunar los sábados. ¿Qué significa ayunar? Que todo el día tú no probabas comida. Todo el día solo lo que podías tomar era agua. Entonces ya te puedes imaginar, yo me moría de hambre, yo sufría cuando llegaba los días sábados por eso. Y otro detalle, me acuerdo que, por ejemplo, nos decían que, yo era muy chico en esa época, 8 o 9 años, y recuerdo bien que nos decían que era pecado comer carne de cerdo, era pecado comer pescado y un sinnúmero de cosas. Entonces, yo creo que ese tipo de situaciones hizo que yo me fuera apartando de este concepto de seguir a una iglesia o de alinearme con alguna iglesia. Y obviamente con los años uno, como tú mismo lo dices, yo decidí ir escudriñando la Biblia para tratar de entender un poco realmente cómo deben funcionar las cosas, hasta que me encontré con esta frase que a mí me sirvió muchísimo, de que para creer en Dios no necesitas religión, no necesitas una iglesia, basta con encerrarte en tu cuarto, en tu casa, o armar tu iglesia debajo de una roca. Lo decía mi abuela y te lo creo, y yo también comparto aquello, pero siempre y cuando también es importante también asistirla, porque sí lo manda, como te digo, la Biblia. Yo siempre cuando escucho estos casos les pregunto, ¿me puedes explicar en qué libro, en qué versículo está lo que tú acabas de decir, que una persona estando grave no puede recibir donación de sangre porque está prohibido, es pecado, es irse contra los lineamientos de Dios? Lo que pasa es más interpretación, yo lo veo así, es más interpretación dentro de cada religión. Recuerda también que no solamente hay una religión, hay sin número de religiones, pero criando. Hay miles, millones. Incluso hay religiones que no creen en Dios, sino que creen en... Hay una muy conocida que es el 666. Ok, ya vi imágenes, o sea, situaciones, o sea, hay sin número de religiones, o sea, no podemos, es base a interpretación, pero hay un libro que solamente existe, que fue creado por el Ser Supremo, basado a los lineamientos de cada uno de sus profetas en cada una de sus épocas o etapas de la vida, que es lo que yo entiendo va a ser la Biblia, porque te estoy diciendo, la persona a quien te habla es una persona que va investigando de a poco para no caer en ese tipo de tentaciones de lo que hay en el mundo, lo que realmente está haciendo el humano, que yo lo veo incorrecto, porque yo soy una persona que cuando ya veo que alguien anda haciendo de una manera que no soy obviamente santa, ojo con eso, porque nadie también es que es santo, sino que alguien anda en lineamientos que son incorrectos, va a ser lo que es la línea de Dios, obviamente uno tiene que coger y hacerse a un lado, porque es lo que no es bien visto para los ojos de Dios. O sea, claro. Por eso te digo, o sea, si se cometen los pecados, pero no pecados a mayores como lo mandan a la Biblia, que van a ser castigados. Por eso lo digo, no soy santa en esa especie, o sea, trato de investigar más allá de lo que hay en concentración de lo del tema. Hay una canción de Ricardo Arjona que precisamente resume todo lo que nosotros acabamos de mencionar. Jesús es verbo, no sustantivo. Donde habla precisamente de lo que tú acabas de mencionar. O sea, van a la iglesia, se persignan, pero cuando salen se ponen a pelear con todo el mundo. Claro, por supuesto. Y yo conozco muchísimas personas así. Entonces, yo trato, ¿sabes? Que cuando yo topo ese tipo de personas me trato de alejar. Yo digo, wow. O sea, soy una persona que me alejo precisamente, y yo conozco y andan con la Biblia bajo el brazo, se van a la iglesia todos los domingos, todos los días, tratan hablando de la palabra de Dios. O las que se persignan a cada instante. Exacto. Por cualquier Entonces, cosa. No, yo trato de alejarme de ese tipo de personas o de tenerlas al margen, porque el respeto hacia lo que es de la religión es demasiado grande.
Una Sin cosa lugar a es una dudas. línea muy delgada, base al respeto de las cosas que te emanan. Por eso es muy indicado que si tú estás en los caminos de Dios, tienes que hacer tal cual lo que manda en la Biblia. Claro, Ojo con eso. tocaste un tema muy importante que se llama respeto, pero obviamente no son todas las iglesias, pero sí un alto porcentaje. Me atrevo a decir que precisamente faltaron el respeto no a la iglesia, faltaron el respeto a los conceptos básicos de Dios, al concepto básico de lo que realmente es el diezmo, porque muchos se atrevieron a estudiar teología, no con el concepto de realmente orientar a la gente con el tema de la fe hacia Dios, sino con el concepto de que aquí hay un nicho donde yo puedo hacer plata. Claro, es que hay muchos así, realmente, yo te digo, yo me leí un libro hace un tiempo atrás, Jota, y primero, uno de los mejores oradores o poder de la palabra que hubo en la masificación de las masas fue uno de los, en la historia fue Hitler, ¿no? Lo conoces muy bien. Y ese libro mencionaba muchísimo que hoy en día los que manejan el poder de la palabra ni siquiera son los conferencistas, son los pastores de la iglesia. Y yo me quedé, o sea, me quedó algo en la cabeza y comencé a recordar y ver todas las características de los pastores. No son todos, ojo, porque no es base a la religión, es base a la persona cómo quiere impartir la palabra y cómo se quiere enriquecer. Porque yo conozco pastores, personas que son dedicadas a Dios y dedicadas a la palabra y obviamente a crecer su iglesia. Y también si es parte de enriquecimiento para ellos, que sea un enriquecimiento de a poco, que se vea en el tiempo, no de la noche a la mañana. Es porque lo puede hacer. El día de mañana tú te dedicas a la iglesia, Jota, te lo voy a poner así, o yo me dedico a la iglesia a predicar, fácilmente van a haber masificaciones, van a haber personas que van a creer. Creen en ti, todo lo que tú dices base a la palabra de Dios, porque Claro. van a tener fe. Pero en ese momento, si ellos comienzan a honrarte como persona porque le transmites paz, porque le transmites fe, porque le haces cambiar la vida, ojo con esto, le haces cambiar la vida, le haces ver otras cosas, han visto que tú les puedes traer bendiciones base a lo que tú le comentas o van a tener muchas más bendiciones, va a haber un cambio de 360 grados, ellos van a coger y te van a honrar base a los lineamientos de Dios. Pero no tiene nada de malo, con esto va mi ejemplo, no tiene nada de malo que tú en el crecimiento vayas creciendo la iglesia en el lugar donde estás dando la palabra y te vayas también apalancando de ese crecimiento. O sea, no hay nada de malo que tú lo lleves a categorías extremas y tú no veas que la iglesia la estás invirtiendo, que tú no veas que hay donaciones exteriores, que tú no veas que honras a las personas que trabajan en la iglesia para ti y que solamente el dinero cruza para ti. Ahí está mal. Por supuesto, ahí está mal. Ahí pero está no... mal y ahí es donde ya para ir cerrando este tema, es donde tú tocaste un dato muy importante con el tema de Hitler. Es que, mira, el poder y la capacidad del ser humano para poder manipular no tiene límites. Correcto. Es muy grande. Tú llegas a dominar el tema, te lo pongo así, un ejemplo claro. Tú llegas a dominar el tema de la oratoria, tienes la capacidad de manipular a las masas, así de simple, haciendo un clic. Se lo ve en la política, se lo ve en la religión, se lo ve en todos los aspectos. Y otro detalle muy importante, por ejemplo, a mí los estudiantes me dicen, profesor, me gusta cómo usted me enseña. Y yo siempre les digo, yo no les enseño. Yo lo que estoy haciendo es ayudándolos a desarrollar sus capacidades y sus talentos, dándole herramientas. Entonces, si yo me refiero a los estudiantes de esa manera, yo creo que el pastor debería también hablar de algo parecido para ayudar a la humanidad a crecer con el tema de la fe. Y es donde ahí se viene a tergiversar el tema de la fe. Es ahí donde se viene a tergiversar el tema de los diezmos y donde mucha gente, lamentablemente, vuelvo a insistir, por el tema de ignorancia, creen que dando mayor cantidad de dinero, la fe va a ser mucho más grande y las bendiciones van a llegar siendo el doble o el triple muchas veces. Ok. Lo que pasa es que cuando tú haces eso con tus alumnos es porque tú tienes vocación. O sea, exacto, te nace. Vocación. Entonces, te el nace pastor, hacerlo. el pastor, si el pastor tiene debe vocación, tener vocación. Es que hay pastores con vocación. Conozco pastores con vocación. Si hay pastores con vocación, el crecimiento se va a ver
transformado, no de la noche a la mañana, de un proceso. Pero si tú no tienes vocación y manejas directo una mentalidad empresarial base al poder que tú tienes, entonces el poder de la negocio. oratoria, al negocio, ahí sí vas a ver otro tipo de resultados. Pero ojo, aquí el usuario, la sociedad, o en este caso los que se están yendo a la iglesia, tiene otra palabra, estas personas que se congregan, los que se congregan en la iglesia, también no son totalmente inocentes. Las personas de la noche a la mañana también se dan cuenta. Así que ojo con eso. Muy cierto, Brigitte. Darte las gracias por este tema tan importante que lo hemos tocado hoy. Hemos llegado ya al final de Eleven Show en este miércoles. Gracias a todos ustedes por acompañarnos cada semana, por darnos sus recomendaciones, por sus comentarios que son muy importantes para nosotros. Y como siempre les decimos, Brigitte, cada semana vamos a traer este tipo de temas así polémicos para precisamente tratar de discernir un poco y tratar de llegar con nuestros puntos de vista, con nuestros diferentes puntos de vista al público, porque tú y yo pensamos totalmente diferentes y eso está bien, ¿no? Porque somos dos mundos totalmente distintos. Correcto, sí, es la capacidad también de cada uno de interpretar de lo que hablamos hoy sobre las religiones. Y un tema súper amplio, Jota, o sea, es de llevarlos horas y horas y lo que se está viendo en la realidad, también de las religiones, de los últimos tiempos, porque estamos supuestamente ya en los últimos tiempos, ya catalogados que va a haber un fin del mundo base a lo que estamos viendo y las características que nos está arrojando la Biblia. Pues bien, entonces el único que sabe cuándo es nuestro último día es Dios, el Señor Jesucristo que va a venir. Entonces nosotros tenemos que portarnos bien, hacer las cosas correctas para que cuando llegue ese momento ya saben cuál va a ser nuestra retada aquí en la tierra o qué vamos a hacer, si no vamos para arriba no vamos. Pero bueno, Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Jota. Un programa más aquí en Eleven Show. Y con esta reflexión de Brigitte Morán, nosotros les decimos gracias totales y será hasta la próxima. Chao. Chao.